Bueno, vamos a cambiar de tema y vamos nuevamente a la ciudad de Mar del Plata por una casa, Tati, que es muy especial. Primero porque perteneció a una gran figura de la literatura, de las letras, pero también de la divulgación de la cultura en nuestro país. Se la regaló la tía abuela. Mirá, la trajeron desde Londres. La base es toda de metal, luego se ponen todas las partes de madera. Aquellos que estuvieron en Villa Victoria van a admirar seguramente los empapelados, que eran ingleses del siglo XIX, hechos con tela y papel. El empapelado no era solamente papel, sino que también eran rasgos de tapicería inglesa. Se mantiene impecablemente. En el 81 la compra el municipio y es museo. Y ahí estamos, visitamos la mansión de Victoria Ocampo, Villa Victoria, con nuestro compañero, con Pablo Costas, en Mar del Plata. Sí, chicos, gran resumen el que han hecho. Es un lugar histórico que ahora funciona como centro cultural, que es sumamente pintoresco y que tiene un montón de detalles que ahora vamos a conocer con Leonardo, que es agregado cultural aquí, así que conoce toda la historia y le podemos consultar. Estamos en el frente de Villa Victoria, por aquí ingresa la gente, si bien el ingreso ahora para el público es por la parte trasera por un tema edilicio, ¿verdad? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Sí, es un tema edilicio e histórico, ¿no? También la casa tenía 2 manzanas y se empieza a fraccionar en el año 72 y a partir de ahí, bueno, el acceso original, o sea, la cara central de la casa queda inversa con referencia a donde se venden las entradas, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Así que el público entra por el otro lado, pero el frente de la casa es este. Pablo, aguardame un segundo y le hago una pregunta. Mientras vamos recorriendo, si Dale, quieres. le hago una pregunta a Leonardo. Lo que es Villa Mitre y Villa Silvina, ¿estaban dentro del predio de lo que hoy es Villa Victoria? Digamos, el jardín de Villa Victoria quedaba contiguo al lado del de Villa Silvina. Okay. Y el de Villa Mitre tenía 3 manzanas, es decir, 3 hectáreas. Enorme. Villa Victoria tenía 2 hectáreas y quedaba contiguo a la casa de Silvina. Esto, Bien, digamos, se va fraccionando a lo largo del siglo XX. ¿es verdad que era el punto más alto de la ciudad y que desde ahí Victoria Ocampo podía ver el mar con total tranquilidad? Sí, es cierto, cierto. Hasta la década del 50, casi del 60, tenía algunas vistas todavía a la bahía Bristol, cerca del Torreón, de la calle La Madrid hasta la costa tenía vista, ¿no? ¿Cómo era Después el vínculo? lo que se va a hacer la edificación de la avenida Colón, digamos, intensifica mucho la edificación en altura y se acaba la vista al mar. ¿Cómo era el vínculo, Leonardo, de Victoria Ocampo con esta casa tan especial, con la ciudad de Mar del Plata? ¿Qué podemos saber de esa relación? Claro, lo último que dijiste fue quizás lo clave. En verdad es un vínculo con la ciudad, con la geografía, con la topografía, con el océano Atlántico y con las sierras también, ¿no? Un vínculo que data de más de 70 años en la vida de esta mujer, que arranca con la adolescencia a principios del siglo XX y van a terminar con el 1977, con el último verano de ella acá. Así que es un vínculo, digamos, con toda la zona que va a tener y bueno, se va a nuclear de alguna manera con su casa de verano, ¿no? Que la hereda, como bien decían, de la tía abuela, Francisca Ocampo de Ocampo, y toma posesión, digamos, a partir de 1935. Bien, Leo, si te parece, ahora con Pablito van entrando a esta maravillosa casa y mientras tanto nosotros le preguntamos al amigo Diego Sigioto. Diego, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Luis? Para aquellos que alguno todavía hay que tal vez no sabe quién es Victoria Ocampo y la importancia vital en la cultura del siglo XIX y XX en nuestro país. Fue una de las escritoras argentinas más importantes que, lamentablemente, como vos decís, mucha gente no la conoce. Murió hace 40 años, pero bueno, habría que revisitar un poco, no solo su obra, sino las cosas que hizo que excedían solo lo literario, ¿no? Claro. Fue una de las mujeres más importantes de la cultura argentina a partir de la década de 1930. Tuvo la particularidad de que se crió como se criaba la aristocracia entre comillas de aquellos años, como se criaba la élite, con niñeras, que de hecho ella hablaba primero francés y español e inglés antes que el español. Pese a haber nacido en Argentina. Nació acá, pero bueno, era una élite que se reflejaba obviamente en Europa en aquellos años. Y bueno, obviamente tuvo una gran fortuna, pero ella no hacía lo que hacían las mujeres de la élite de ese momento. Entonces ella se propuso, bueno, hoy lo llamaríamos una emprendedora. Y en la década del 30 fundó, mira, ahí la vemos en esa foto, con un ejemplar de la revista Sur, que justamente fue la que hizo popular
populares a varios escritores acá en Buenos Aires que hasta ese momento, bueno, conformaban una élite. Ella era integrante de un grupo que se llamó el Grupo de Florida, junto con Borges, junto con Bioy Casares, con escritores que venían de la élite. Estuvo en esta casa. Si Sí. te parece, Diego, recorremos un poquito. Dale. Ahí está Leonardo con nuestro compañero, con Pablo. Ya están adentro. Quiero que me cuenten un poco qué es lo que estamos viendo. Estamos adentro, sí, justo Leonardo hace un rato me contaba también algunas de las historias de Victoria junto a Borges. ¿Qué estamos viendo? Contanos, Leonardo. Bueno, es la parte, digamos, de la planta baja. Antiguamente eran todas habitaciones y ahora están filmando, digamos, una especie de boutique, una tienda que antiguamente era el comedor del personal de servicio, que articula, digamos, con la cocina que está detrás, pasillo de por medio. Es muy linda la Y después, cocina. La mayoría eran todas habitaciones en la casa. A ver la cocina. ¿Dónde era la cocina? es muy A ver. linda. ¿Dónde está la cocina? Está cerrada. Está cerrada ahora, chicos. ok, Acá ok. tenemos a Bioy Casares, Victoria Ocampo y Jorge Luis Borges paseando por Mar Bueno, del Plata. ¿quiénes junto a eran asiduos de Sí, esa así es, casa? Y bueno, yo como les contaba recién, la casa, digamos, va a estar muchos años. No fue digamos, una casa donde vino una temporada y se fue y se armó un museo, digamos. No va a ser así, va a venir muchas décadas, por lo tanto casi hay que hacer análisis década por década. Claro. Pero entre las personas que estuvieron fue Jorge Luis Borges, por ejemplo, bueno, Adolfo Bioy Casares, que va a ser cuñado de Victoria, que se casa con Silvina Ocampo también. Va a haber gente del extranjero, como Roger Calois, Saint-Jean Perse, va a estar Graham Greene, va a estar Louis Jouvet de Francia. Va a ser una nómina importante. Tagore Y como yo les estuvo ahí, contaba, según Leonardo. la época, ¿no? Rabindranath Tagore estuvo allí No, porque Tagore no estuvo tengo entendido que en su momento la propia Victoria Campo, lo hablábamos hoy con Diego Sigioto, vendió un collar para pagar la quinta que queda al lado de lo que era su casa en San Isidro, para que Tagore se recuperara aquí en el país de una dolencia física. En verdad, Victoria nombra Mar del Plata, pero van a Chapadmalal, a una casa de gente conocida de Victoria Ocampo, que era la familia Martínez de Oz. Se van a quedar ahí en noviembre con Tagore y finalmente se van a retirar. Van a venir en tren y ese va a ser el lugar donde van a estar con Rabindranath Tagore y el secretario de él. Leonardo, me meto en la historia personal de Victoria. Digo, llegó a tener un vínculo, no digo de pareja, porque de verdad Victoria enarbolaba ideas feministas para su tiempo, más allá de su clase social, pero ¿llegó a tener un vínculo personal, afectivo, amoroso con Tagore o no? No, esto está recientemente idealizado en forma de ficción en una película llamada Pensando en él, que de alguna manera fortificó esta mirada platónica, pero en verdad no fue recíproco. Si es que hubo algún platonismo de Tagore, no fue de Victoria. Victoria tenía una gran admiración por él, pero no necesariamente estaba enamorada ni tuvo nada. ¿Qué de lo que estamos viendo en la casa es original? Vemos empapelados muy particulares, recién veíamos algo de mobiliario. ¿Qué es original? ¿Qué de todo eso fue de Victoria Ocampo? Y principalmente va a haber cosas en los baños. Les recuerdo que hubo un remate acá en 1981 por parte de la UNESCO, Sí. donde se remató el mobiliario y se remató la casa también. Entonces, a partir de ahí, digamos, el municipio hace una reapropiación, pero de la casa solamente. Bien. Ahí la vemos manejando Victoria Ocampo y también recordábamos, vuelvo con Diego Sigioto, que es una de las primeras mujeres que manejó en el país. Una de las primeras mujeres que manejó y la primera mujer que tuvo registro. Imagínate que no estaba muy bien visto en esa época que una mujer manejara. Claro. Obviamente la mujer todavía no tenía... no estaba bien visto entre los No, hombres, el auto obviamente. era cosa de un hombres atrevimiento, y la claro. mujer era una persona para el hogar. ¿Es una de las primeras que se divorcia en el país? Sí, ella de hecho, bueno, tiene 2 matrimonios Sí. Y fue bastante escandaloso, obviamente hasta para su propia No existía el familia. divorcio, No, era no otra existía, manera, era una ¿no? separación. Y vos decías del tema del feminismo. Ella funda la Unión Argentina de Mujeres en la década de 1930, que era, bueno, toda una avanzada. Había distintas mujeres relacionadas al Partido Socialista que trabajaban por esto, por un movimiento feminista desde la década del 10, pero ella, bueno, finalmente logra hacer una unión en la década del 30. Recién decías que se divorcia, que se separa. ¿Quién fue el gran amor de Victoria Ocampo? Mira, la literatura quizás fueron bastante complejas sus relaciones amorosas.
hay, bueno, rumores de que tuvo amoríos con varias personas, tanto hombres como mujeres. Algo, bueno, para sumarle una gotita de escándalo también a la vida de Victoria. Vamos a Mar del Plata. Leonardo, nos daba el pie recién Diego Sigioto sobre las leyendas detrás de Victoria. Había un amor platónico, digo, un amor por la literatura entre Delfina Bunge y Victoria Ocampo que duró casi una década. ¿Eso fue así? Sí, digamos, correspondencia también, y de alguna manera una amistad epistolar que va a tener en la adolescencia. Entonces eso fue, digamos, una de las primeras aproximaciones epistolares y literarias. Va a ser, sí, una ayuda y de alguna manera un respaldo para ella en esos primeros años, ¿no?, del siglo XX. Sí, digo, la admiración por la letra supera cualquier tipo de vínculo personal y humano. Digo, más allá de que estamos hablando de seres humanos, la literatura colocaba a todos estos personajes en un vínculo académico de mucha admiración y de mucha íntima conexión. Pero también en un punto cuenta también la historia, lo dice la nieta de Delfina Bunge, que cuando Victoria Ocampo se va a casar con Julián, uno de sus maridos, se temía comentárselo a su amiga porque sabía del celo, como hay tantos amigos que tienen celos por otros, y que finalmente fue así. Delfina Bunge se recluyó en una vida muy, sí, te muy corrijo, para ella. Sí. Te corrijo una cosa, Victoria se enamora de Julián Martínez, Sí. digamos que era el primo de su marido, de Luis Bernardo Mónaco de Estrada, Claro. el cual que hablaban recién, que hizo una separación de hecho en 1920. Pero, deja a su digamos, marido va a por el arrancar una primo. relación con él. Claro, se da esa situación y bueno, de alguna manera va a tener una relación de aproximadamente 15 años con Julián en un país, en una Argentina y estos segmentos sociales que era bastante complicado de sobrellevar. Por ¿no? eso, pero Leonardo... Julián Martínez sí va a ser realmente... Sí, te escucho, perdón. Sí va a ser realmente el amor de su vida y lo deja expreso de alguna manera en la autobiografía, en el volumen 3. Se explaya de alguna manera en profundidad lo que ella sintió de alguna manera por esta persona y de alguna manera también restando importancia a las demás relaciones, ¿no?, que va a tener, que no fueron de la profundidad que tuvo con esta persona, ¿no? Bueno, cuando con se Julián. lo cuenta la historia según la nieta, cuando se lo comunica Delfina Bunge, con quien ambas compartían una misma óptica revolucionaria en torno al rol de la mujer. Delfina Bunge tiene muchos escritos anteriores a 1920 donde habla un poco de cuál es la búsqueda de la propia vocación siendo mujer en la República Argentina. Ahí directamente cortan sus caminos. Delfina se aboca a su matrimonio, siendo en su momento, obviamente, creo que era mayor Victoria o Delfina. Era mayor Delfina, ¿no? Era mayor Delfina. Delfina era mayor. Y Victoria se dedica a una vida más sí. exponencial y hacia afuera en la difusión de la literatura argentina. Tal cual. Es interesante también recalcar que toda su labor de gestión cultural y todo el trabajo, digamos, este perfil conocido que hay de Victoria, prácticamente arranca después de los 40 años, después de la separación con Julián. Es decir, desde los 40 años hasta los 89 prácticamente, no paró ni un minuto, pero eran 40 años de 1930, que una mujer en esos años quizás no era considerablemente joven. Sí, arrancó en ese momento esa etapa, como vos recién decías, es exponencial, que hay mucho trabajo y que se visibiliza también, no sé si vas conocida. Recién Leonardo nos contaba, Diego Sigioto, cómo fue la educación de Victoria, cómo era miembro de una élite, que fue criada por niñeras, que empieza a romper un poco con eso, con sus ideas revolucionarias, pero ¿qué le quedó de esa élite a la que pertenecía? Y bueno, arrancamos la charla diciendo que la casa se dividió en dos partes, ¿no? Bueno, eso es quizás una metáfora de la década del 70 de Victoria, que arranca, en verdad, en la década del 50 ya con bastantes apremios económicos y venta de departamentos y de propiedades y bueno, todo en función también de la cultura, de sostener el Proyecto Sur, la editorial y la revista.
y bueno, va a tener, digamos, cierta reducción, o no, una reducción importante de su patrimonio y de la riqueza, en teoría, que inicialmente había tenido la familia, que constaba principalmente de propiedades, no era una familia tampoco multimillonaria. Bueno, Leo, ahí me permito históricamente meter un dato que no sé si es tan conocido, muchísima gente seguramente lo conoce. Luego del gobierno de Juan Domingo Perón existe una ley que se llama Ley de Propiedad Horizontal. Antes, aquellas personas dueños de fincas o de departamentos pagaban un impuesto por toda la edificación. Con esta ley tienen que pagar un impuesto por cada unidad dentro de la edificación. Por lo tanto, si había una finca o un departamento con 30 departamentos, tenían que pagar 30 impuestos. Esto hizo que gran parte de una clase que nunca podía acceder a un departamento pudo haberse metido en lo que fue su primera vivienda. Pero para aquellos que tenían los grandes edificios y las grandes casas, era el imposible de sostener tanto impuesto para esas fincas. Perfecto lo que decís, porque realmente, digamos, a esa ley en verdad le antecede el congelamiento de los alquileres de 1943, donde en principio estaba la imposibilidad de aumentar los alquileres y por ende, después de eso, surge la ley de propiedad horizontal. A partir de ahí ya Victoria Campo tenía dos edificios, había invertido en la década del 30, uno en la calle Tucumán y otro en la calle Chile, que los utilizaba como renta. De hecho, algunos escritores estuvieron parando ahí, como Roger Calvá, por ejemplo. Y bueno, empieza a vender esos departamentos en ese momento. Y después, bueno, sí, empieza a achicar, por ejemplo, las 15 hectáreas iniciales de Villa Ocampo, en Bécar, Punta Chica, mejor dicho, o también acá la reducción de Villa Victoria a una manzana. Ahora vamos a ir, Leonardo, al valor de esa villa, pero quiero preguntarle a Diego Sigioto, porque hemos charlado sobre el lugar que ocupa Mar del Plata para la élite en la Argentina, para la élite en Buenos Aires cuando empieza a vacacionar en Mar del Plata. Fue la ciudad donde se volcó la élite en los primeros tiempos y justamente todo cambia en la década del 40 que comentaba Luis y comentaba Leonardo. En un principio Mar del Plata era la ciudad de la élite de Buenos Aires, que se había hecho sus primeras viviendas, sus grandes... Bueno, a ver, no era una casita como cualquiera de nosotros podría tener. No sería la que alquilé yo para la temporada. Seguramente no. Bueno, ¿qué hizo que Mar del Plata creciera tan rápido? Mar del Plata esta semana, recién decían, cumplió 147 años. ¿Qué hizo que creciera tan rápido Mar del Plata? El tren, la llegada del tren en la década de 1880... Y, bueno, que tenía otro objetivo, no trasladar turistas, sino conectar la ciudad-puerto con los salares o las tierras que había justamente con producción de carne. Claro, en un primer momento sí, pero ahí se dieron cuenta. Todavía el pensar que el turismo casi no existía. El turismo como lo conocemos hoy, claro. Entonces la gente empezaba a ir, bueno, a este lugar a darse baños. No de sol, como los conocemos nosotros ahora. Para eso te iba a decir. La gente de clase acomodada iba con trajes de baño que podemos encontrar alguna foto, tapándose todo el cuerpo, porque en aquel momento estar tostado no era un gesto de eran los poder trabajadores. Claro. O sea, era la gente que trabajaba al sol. Era bajar de categoría. Claro. Si estabas tostado, implicaba que eras de una clase que no era la tuya. Estabas trabajando al sol. Hombres y mujeres no se bañaban en la misma playa. No se bañaban juntos. En los primeros años estamos hablando, ¿sí? No estamos hablando en la década de 1920, 1930. Entonces, bueno, no solo era una cuestión de pudor, sino lo que vos decías, el tema de tener trajes completos para no quemarse. Y veraneaban en un hotel que era el Hotel Bristol, el hotel más importante, bueno, el único que tenía en los primeros años. Maravillosa construcción. Impresionante. Que no está más. No está más, lamentablemente. Hoy hay un edificio ahí que quedó una estructura medio pelada, en Rivadavia y Peralta Ramos, que se llama el Bristol Center. Bueno, justamente ahí, un hotel enorme que pertenecía a Pedro Luro. Pedro Luro fue uno de los pioneros de Mar del Plata, junto con Peralta Ramos. Peralta Ramos, digamos, funda la ciudad, pero Pedro Luro es quien compra el saladero a un valor de remate. Por eso es el impulsor. Exactamente, entre los dos, digamos. Los dos tenían saladeros. Y de hecho, Peralta Ramos no funda la ciudad para hacer una meca del turismo, sino justamente para que sus productos, sus saladeros, pudieran sacar los productos al mar. El saladero estaba en Laguna de los Padres. ¿Cómo llega
un Jorge Luis Borges, cómo llega Bioy Casares a Mar del Plata? Bueno, formaban parte de la elite. Esto ya es un poquito más en la década del 20 y ya era el balneario, obviamente, de la elite de Buenos Aires. Fue muy importante también la Primera Guerra Mundial, porque Claro. la gente de acá que veraneaba en Europa, entonces no podían ir a veranear a Europa y tenían acá con un servicio de tren que los dejaba en 4 horas, incluso con coche comedor. Perdón, en 4 horas lo dejaban en Mar del Plata, ¿en qué década? Te digo, me da un poquito de Decilo, por vergüenza. favor. En la década de 1880. 1880. Los primeros ¿Y en servicios. 2021 tarda 5:30? ¿Me están tomando el pelo? Pará, con suerte. Con suerte. Es hermoso ¿Sabés igual ir en qué? tren, hay que decirlo que es muy lindo. Incluso el presidente Carlos Pellegrini, que fue presidente en la década de 1890, el 90 al 92, fue un gran impulsor involuntariamente de Mar del Plata, porque un día fue a Constitución, se tomó el tren, porque él quería conocer esto. Claro, cuando la gente vio en las revistas, en los diarios, que el presidente, bueno, entonces todo el mundo quería ir a conocer estas ciudades, esta ciudad de Mar del Plata. Y bueno, empieza a cambiar después en la década del 40, cambia el perfil con... Primero en la década del 30, fines de la década del 30 se ¿Para asfalta cuándo la llega ruta el 2. casino? En la década del 40. ¿Tuvo que ver con el cambio de perfil la Tuvo- llegada del casino? Tuvo que ver eso, Mira pero... que la elite timbea también. Y sí, ¿te acordás que antes habíamos hablado hace poco que se jugaba el casino en el Tigre? Entonces, bueno, se prohíbe jugar en la cercanía, en el área metropolitana y el casino pasa a Mar del Plata. Se asfalta la ruta, bueno... Los obreros, los empleados van a tener vacaciones, los sindicatos van a empezar a hacer hoteles. Nace el turismo. Nace el turismo masivo. Claro, Masivo con la a partir de movilidad social década. nace el turismo, no con las clases acomodadas. Pero vuelvo a Mar del Plata ahora, Dale. si te parece un ratito, Sí, claro. Diego, para preguntarle en este caso a Leonardo, que sabe mucho de la ciudad. Obviamente hubo un acto muy pequeño por los 147 años en una iglesia que tiene que ver con una de las esposas de Peralta Ramos, que fallece muy joven, a temprana edad, en un parto. ¿Esto es así? Sí, son temas, digamos, de historia de la ciudad, pero sí, es la capilla Santa Cecilia que está en la calle Córdoba y bueno, a veces se la nombra con la primera construcción, ¿no? de Mar del Plata, que da inicio a lo que va a ser el trazado urbanístico de la ciudad y también de alguna manera la primera capilla que tuvo Mar del Plata, ¿no? Claro, antes que la ciudad nos aporta acá Diego Sigioto, ¿no? Claro, antes incluso que estuviera fundada la ciudad ya existía la capilla de Santa Cecilia y como vos decís, Sí. Cecilia Robles era la mujer de Peralta Ramos y lamentablemente murió en un parto. Así Claro. que, bueno, por eso la capilla Santa Cecilia. La catedral de Mar del Plata se llama Santos Patricio y Cecilia, también en homenaje al fundador y a su Leonardo, señora. en Villa Victoria, ¿cuál es el lugar preferido por quienes van a conocer? ¿Qué es lo que más emociona, lo que más llama la atención? Y la casa llama mucho la atención en los jardines, en principio, y parte del interior también, ¿no? El living, toda la casa en general llama mucho la atención. Claro, Y estar en el lugar es en recomendable el también venir en que el vivió otoño tanta y en el invierno. cultura nuestra, ¿no? Debe ser muy impactante estar en un lugar que tantas cosas se crearon. Tal cual, eso quizás se palpa en el ambiente o de alguna manera se condensa en la casa y mucha gente que viene siente de alguna manera esto que vos decís. Y forma parte también del patrimonio inmaterial, intangible que tiene la casa, que no se basa solamente en mirar objetos o asociar objetos con la historia, sino de relatos, ¿no? de historias, y de vidas y de cotidianidad también. Leonardo, te pregunto por lo que recién decía Tatiana, el valor, ¿a cuánto se remató? ¿Cómo la rescata la ciudad de Mar del Plata? Porque es un caserón con un valor simbólico altísimo, con una estructura de metal que es irreemplazable, pero luego arriba seguramente habrán recambiado muchas maderas porque por el paso del tiempo y más cerca del mar se erosiona más rápidamente. Tal cual, el proceso ese arranca a principios de los 80. Recordemos que Villa Victoria es la primera casa recuperada de Victoria Ocampo. Es decir, no solo se recupera la casa e inmediatamente se empieza a gestionar para hacer una institución, sino también hay un recupero inmaterial de su figura, de su obra, y se empieza a hablar a principios de la década del 80 de Victoria Ocampo. Esto es interesante verlo desde ese punto de vista y no con una mirada desde la década del 2000. En ese momento, digamos, el patrimonio era diferente, las disciplinas diferentes y la intervención en una casa como esta era
sumamente complejo. No sé si tenés el dato, ¿sabés cuánto se compró en remate esta vivienda en ese momento? Que sí, aproximadamente Sí. Aproximadamente $1 millón fue. $1 millón. ¿Sabemos Vale decir que la UNESCO remata la casa y el municipio compra la casa a precio de base, ¿sí? No es que es un remate donde hay bastantes oferentes, claro, puja que van. ¿Sabemos cómo fue la decisión? Es a precio de base. ¿Sabemos cómo fue la decisión de Victorio Campo de donar sus propiedades a la UNESCO? Sí, en verdad surge en el 73, digamos, la decisión ya concreta de donar las casas. Si bien un poco ya con proyectos que venían de ella de antes, desde la década del 50, por ejemplo, ya tenía una idea de hacer una casa de escritores acá en Mar del Plata. Cuando la casa tenía 2 manzanas, ya ella estaba pensando en esos años, por ejemplo, acá en Mar del Plata, hacer una casa de escritores. Después, con el tiempo, fue premeditando, madurando esta decisión y la llegada de Perón al tercer gobierno fue uno de los disparadores que hace que empiece a apresurar de alguna manera esta donación que se ejecuta en 1973 y que, digamos, concibe 2 casas, una en Bécar y otra en Mar del Plata. Claro. De ahí en adelante, Victoria autoriza a la UNESCO a que empiece a gestionar digamos, un programa de gestión cultural con el miramiento de ella y digamos que surja a partir de 1973, ¿no? Después de su muerte. Hay una obra emblemática, Leonardo, le pregunto primero a Leonardo y después a Diego, que se llama Eva y Victoria, que narra un encuentro aparentemente ilusorio entre 2 figuras tan antagónicas. ¿Hay algún tipo de antecedente donde ambas, aunque sea en un acto público, se hayan cruzado? No, que yo sepa, no. Victoria no se cruzó con Eva. Justamente la idea de esa obra es imaginar un supuesto encuentro que hubiese pasado si se encontraban las dos, ¿no? Claro, porque Eva ambas Perón tenían un Victoria, espíritu revolucionario, un China carácter Zorrilla. fuerte, con personalidades distintas, cada uno ocupando un lugar distinto en la historia, pero indudablemente muy fuerte su impronta, ha dejado una señal para las generaciones futuras y sin embargo con, obviamente, una antagonía tan fuerte que hoy por hoy podemos traer hasta nuestros tiempos hablando de tantos otros referentes culturales, ¿no es así? Sí, les comento algo. Digamos, el encarcelamiento de Victorio Campo en 1953 se da en Mar del Plata y se da en esta casa. Por lo tanto, digamos, esa noticia que yo les contaba del 72, 73 de la vuelta de Perón, hay un déjà vu de alguna manera en el Grupo Sur, tanto en Jorge Luis Borges, que pide su jubilación en la Biblioteca Nacional, y con Victorio Campo también, ¿no? Todo el Grupo Sur, de alguna manera, en esos años estaba, digamos, expectante de esta vuelta del general. Me gustaría, si podemos, Leonardo y Pablo, volver a salir, a recorrer el exterior, porque mientras ustedes están hablando vemos algunas imágenes, veo unas galerías maravillosas y me imagino cómo pueden haber sido esas caminatas de Victoria con un Jorge Luis Borges por esas galerías, esas conversaciones. Es impactante estar ahí. Hermoso lugar, hermoso lugar. Vamos saliendo. Sí, recordemos que es uno de los lugares más visitados en Mar del Plata, sobre todo en estos días, que no es de playa. Estamos en medio de una visita, así que van a ver gente aquí pasando por. No hay problema, casa, nos bueno, acomoda. es un Ese, lugar mirá, realmente Pablo, muy atrás lindo. tuyo hay otra foto. Ese asiento que está atrás tuyo en la galería, un asiento de madera, es otra de las fotos postales entre Victorio Campo y Jorge Luis Borges. En ese asiento de madera se los ve viendo justamente el atardecer, se veía desde allí y era una de las imágenes que les encantaba. Diego quería aportar. Borges en realidad visitaba Villa Silvina, la casa vecina, que era de Silvino Campo. Pero hay una foto de ahí, porque me No, traje ya en sé, postal. él Sí. solía visitar, pero tenía una relación bastante complicada con Victoria. Porque, ¿Silvina y Victoria? No, Borges y Victoria. Bueno, Silvina y Victoria también. Pero Borges y Victorio Campo, los dos tenían un carácter difícil, complicado y chocaban, obviamente. Entonces, Borges prefería ir a Villa Silvina porque, bueno, era la mujer de su mejor amigo, de Bioy Casares. Escribieron juntos, además. Escribieron juntos. Y, bueno, claro, a veces, obviamente, Borges se acercaba y ha pasado
tardes, noches en esa casa, pero él prefería estar en Villa Silvina porque aparte Victoria Ocampo quería controlar todo y a Borges no le gustaba eso, se sentía obviamente prisionero de Victoria en esta casa. Adelantame cuáles eran los modos de vida, digo, cuando iba un pasajero, no iba por turismo, no existía la Mar del Plata que conocemos ahora, ¿cuál era la vida social? ¿Una tertulia, una cena colectiva? ¿Se juntaban vecinos de otras casas? Sí, y aparte tenían los clubes. Bueno, el Golf Club, esa gran mansión que todavía está en la zona del puerto, ¿sí? Donde está la base de submarinos, ahí en lo alto de esa loma, todavía está el golf. Bueno, en realidad había diversiones para hombres y para mujeres. Divididos. Divididos. Generalmente los que más se divertían, entre comillas, eran los varones que tenían otros clubes a los que las mujeres no podían acceder. Tienen que dejar de existir esos clubes, todavía queda. Todavía queda y la verdad ya estarían un poco prehistóricos, hay cosas que ya no debieran existir. Seguimos con Leonardo recorriendo los jardines de Villa Victoria y sumado a lo que decía Diego recién, ¿cómo serían esas tardes de Victoria Ocampo en esos jardines? Bueno, ella en principio le gustaba la playa, ¿no? Le gustaba ir a la playa y de alguna manera iba a la playa a la mañana y después de la 1 de la tarde que volvían ya se quedaba acá en los jardines, como vos decís. Y va a tener mucha vida, digamos, tanto los jardines como la galería de la casa, ¿sí? Hay algunas fotos históricas con Victoria en un camastro que estaba en la casa desde el principio del siglo XX y ya casi en la década del 60 todavía estaba un poco destruido, pero lo seguía usando y era el lugar donde ella principalmente leía, meditaba y estaba muy tranquila en este jardín que quiso tanto, ¿no? ¿Y las otras casas de este predio a qué corresponden? Claro, acá estamos en la parte de atrás de la casa. Esto inicialmente estaba previsto como una caballeriza, se transforma en una cochera. Victoria, vale decir, como recién hablaban ustedes, que fue uno de los primeros carnets de conducir argentinos, venía manejando desde Buenos Aires, en la vieja Ruta 2, mano a mano, ¿no? Claro. Y bueno, venía con su Peugeot 403, directamente estacionaba acá y se manejaba en Mar del Plata manejando también. Este era el lugar donde tuvo diferentes momentos, ¿no? Con la familia Ocampo va a haber sirvientes en ese momento, va a haber gente de servicio. Bueno, ¿quién la ayudaba? ¿Cuánta gente la ayudaba a Victoria Ocampo en su casa? ¿Qué se sabe de eso? Porque recién veíamos alguna habitación. Inicialmente esta familia venía con mucha gente, una comitiva grande que venían en tren y el tren llegaba hasta lo que sería ahora el Paseo Aldre y hay un shopping, pero en verdad el tren venía ahí, venían con cocineros, mucamas, incluso venía un mozo, venían las niñeras también, ¿no? Y bueno, ¿dónde se quedaba el servicio acá? Principalmente acá, lo que estamos viendo acá. La caballeriza. La parte de abajo sería la cochera, ¿no? Que los coches venían en tren. Vale decir que la Ruta 2 es de 1938. Previo a eso, la forma de venir a Mar del Plata, ustedes van a ver fotos que hay muchos autos en Mar del Plata, pero en verdad los autos venían arriba del tren, ¿no? Era llevarlos en tren. Ahora, lo que estamos viendo ahí, Leo, es una historia distinta de las antiguas mansiones que estaban en la playa, lo que llamó Playa Varese, la actual, la de los ingleses anterior, y mismo la Avenida Colón, que tenían doble circulación, ¿no? Una circulación para las criadas y los criados, personas que no recibían sueldo, pero que recibían, digamos, la manutención de sus propios, entre comillas, empleadores. Y cuando uno puede en la Ortiz Basualdo ver las pasillos y las puertas de los criados eran más pequeñas. Una vez pregunté y me dijeron que era para obligar de alguna manera a que estas personas que generaban hasta un vínculo de afecto a su manera, pero siempre estén con la cabeza gacha al momento del servicio. ¿Esto era así? Sí, es cierto lo que vos decís y bueno, justamente esa casa que vos nombrás, que la compra el municipio en 1979 y se transforma en un museo de arte, la Villa Ortiz Basualdo, es un ejemplo exacto y muy bueno de esa doble distribución arquitectónica que tenía esa casa y de alguna manera la usanza cultural de la familia. No así Victoria Ocampo con las personas que
vivieron en esos años acá. Había una, digamos, un tipo de vínculo muy, muy diferente que ese tipo de divisiones que vos nombrás. Justamente ella tuvo muy buena relación con la familia que estuvo acá de Caseros, Abelina y Antonio Rubio, que estuvieron 56 años viviendo acá. Vemos jardines y recién decías que ella amaba esos jardines. ¿Se ocupaba del jardín Victoria Ocampo o también tenía personal que lo hacía? Me imagino que alguien debía ayudar porque es una propiedad enorme, pero no sé si al margen de eso a ella le gustaba y si se ocupaba. Por más que seas un súper jardinero, no hay forma de hacerlo solo. Pero sí es cierto que le gustaba mucho. Tenía un criadero de dalias en Mar del Plata, acá, con prácticamente un vivero, era, que ella lo cuidaba, se dedicaba al cultivo. Y además de ese cultivo, de hecho ha estado en algún que otro campeonato de ese tipo de flores. Con referencia a los animales que vos contás, sí, siempre le gustaron los animales, perros, y ha venido con los perros, ¿no? En ese Peugeot 403 que yo le nombraba, venía con el perro, con Beauty, desde San Isidro hasta acá. Imagínense el viaje, lo largo que era, y parece que el perro se portaba bastante mal también. Estoy leyendo un dato, corregime Leonardo cualquier cosa. A los 30 años, Victoria Ocampo, esta mujer revolucionaria, envió una nota al diario La Nación titulada Babel, con un comentario sobre el canto 15 del Purgatorio y sobre las desigualdades entre los seres humanos. Específicamente estamos hablando de esta impronta feminista sin tener ese nombre en aquel momento, donde ya el solo hecho de pronunciarlo podía despertar hasta una confrontación social, pero a su manera y de a poco fue buscando espacios donde la mujer tenga una representación. Y qué decir cuando en los 40 llega ella a ser una embajadora literaria de nuestro país en el mundo. Quiero decir, escritores argentinos conociéndose en París gracias a esta señora que ves en la foto, y luego escritores del mundo, principalmente estamos hablando de Francia e Inglaterra, viniendo a nuestro país a conocer este punto tan distante en el fin del mundo, como se decía en aquel momento. Sí, es cierto lo que vos decís, muy bueno el dato, y la verdad que está muy bueno, está muy informado con todos los datos que estás dando. Y sí es cierto que ella de alguna manera dentro de su feminismo va a luchar por un lugar en el campo de la intelectualidad de la mujer, ¿no? Que se reconozca a la mujer intelectual, a la mujer de letras. Van a ver muchas fotos y son generalmente todos varones. Está ella con alguna amiga, María Rosa Oliver, o la hermana de Borges, Nora. Pero en general eran 3 mujeres y en las fotos había 20 hombres, y esa era, digamos, una especie era una especie de símbolo de lo que era la sociedad en ese momento y el campo intelectual, no solo en Argentina, sino en Francia, en Inglaterra, ¿no? Por eso la mención de Virginia Woolf por Victoria, ¿no? También ese reconocimiento que hace a ella, porque Virginia Woolf, por ejemplo, desde Inglaterra va a luchar por el reconocimiento de la mujer en el campo de las letras desde Inglaterra. Victoria lo hizo desde Argentina, y es cierto que la mujer intelectual, entre comillas, no tenía un reconocimiento en aquellos años ni en esos núcleos literarios, ¿no? Quiero sumar nuevamente a la charla a Diego. Recién hablábamos del vínculo de Victoria con Silvina. ¿Cómo era ese vínculo? Hay que pensar que Silvina Ocampo era la más chica de las hermanas. Creo que eran 5 hermanas, no recuerdo ahora, pero creo que eran 5 las Ocampo. Mujeres todas. Y ella siempre decía, Silvina, que se sentía como el patito feo, porque, bueno, no solo era la menor, Victoria siempre fue una mujer que hizo la suya desde joven, y después cuando empezó a ser una mujer importante, una mujer conocida, bueno, a Silvina Ocampo le costó un poquito abrirse camino, ¿no? Y por otro lado, claro, ella también se dedicó a las letras, pero Victoria siempre lo opacaba. Entonces hay que pensar que Silvina no solo vivía bajo la sombra de su hermana, sino bajo la sombra de su marido, que era nada más y nada menos que Adolfo Bioy Casares. Bueno, celos profesionales por un lado, y por otro lado una hermana que además de su impronta y su talento literario, veo la atención, una mujer que maneja por primera vez en el país, que en un principio fumó, aunque fumó poco tiempo, delante de ambientes masculinos, generando consternación, que se separó y se casó con el primo del marido. Imagino que era una persona que llamaba muchísimo la atención. Agrego 2 cositas. Hablaba Tatiana de la relación con los sirvientes, con la servidumbre de ese momento,
Victorio Campo permitió a algunos sirvientes de la familia que cuando murieran fueran enterrados en la bóveda familiar de los Ocampo en el cementerio de Recoleta, que obviamente las familias de la élite no solían hacer eso, así que era un gesto porque si no, no hubieran ido a la Recoleta los restos de esas personas. Y hablamos de Villa Victoria, hablamos de Villa Ocampo, la casa de Béccar, y no hay que olvidarse de la casa de Victorio Ocampo de la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Palermo, en Palermo Chico, que todavía existe esa casa. Y eso fue una rebeldía otra vez de Victorio Ocampo. Ella quiso contratar a Alejandro Bustillo, el famoso Bustillo, el que hizo el casino de Mar del Plata, sí, el Yago Yago de Bariloche, y le dijo que ella quería una casa en estilo racionalista, que era, bueno, muy novedoso. Estamos hablando al principio de la década del 40. Y Bustillo dijo, no, me opongo a hacer ese estilo. Y finalmente, bueno, la hizo por las súplicas o por la presión de Victorio Ocampo, pero él se negó a firmarla. Claro. Es una joya, todavía existe, hoy pertenece al Fondo Nacional de las Artes y está ahí. ¿Esa casa se antepone un poco al estilo que Le Corbusier trae a nuestro país? Tiene la influencia. No, ya en realidad, bueno, Le Corbusier no vino a la Argentina, pero bueno, ella conocía la obra de Le Corbusier y es por eso que quería una casa así en Buenos Aires. Mil gracias, Diego. Y le agradecemos, por supuesto, a Leonardo de Angeli y a Pablo desde Mar del Plata. Gran paseo, gran recorrido hicimos por Villa Victoria. Leonardo, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Muchas gracias por acercarse y gracias. En un ratito.